Hola, hola, ¿cómo están? Este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. ¿Cómo están ustedes, hermanos? Feliz mes de diciembre. Me da mucho gusto saludarle. Yo soy Pastor Juan Córdoba y yo sirvo a la iglesia local, el Cuerpo de Cristo, aquí en la ciudad de Nueva York por más de 30 años y me da un sumo gozo dándole la bienvenida a Sara Márquez, la primera persona que se conecta, para continuar nuestros cursos de capacitación ministerial en esta extraordinaria jornada que hemos tenido con un grupo de hermanos. Hemos estudiado teología, cristología, neumatología, los llamamientos de Dios, ministerio práctico, y a ver qué más, y otros más, el tabernáculo. Y acabamos de estudiar hace 2 semanas el curso llamado Los Profetas de Israel. Todos esos cursos están grabados, son completamente gratis. Una hermana que seguramente se conectará más tarde, que se llama Marisa Escalera, quien sirve fielmente a la iglesia local del Cuerpo de Cristo aquí en Nueva York. Ella le podrá enviar el link y usted puede pasarse básicamente 6 meses estudiando la palabra, tema por tema, curso por curso. Bien, amados, vamos a continuar. Este nuevo curso se llama Los Libros de Restauración. Un tema que está muy, pero muy cerca de mi corazón. Y le voy a contar el porqué después que oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, queremos darte las gracias por este día que nos has regalado. Y gracias porque me permite, en tu gracia, continuar, Padre, con estos estudios. Te pido, Padre, que me impartas sabiduría de lo alto y que dé gracia a los oyentes y que en todo, absolutamente todo, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados, Dios está en un proceso de restauración. Dice la Biblia que Dios restaurará todas las cosas. En el libro de Joel hay una profecía que dice: lo que se comió la oruga, el saltón, el rebotón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y dice: os restituiré o os restauraré. Una promesa de que Dios va a restaurar todas las cosas. ¿Qué necesita ser restaurado? La imagen de Dios en el hombre. Es decir, esa imagen que fue plasmada en el Edén fue marchitada, fue fragmentada, enlodada por el pecado, y en Cristo Jesús esa imagen vuelve a una completa restauración. La restauración de la imagen de Dios en el hombre. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, pero por causa del pecado nosotros no manifestamos, reflejamos dicha imagen. Por eso es que este mundo está como está. Está completamente rumbo al abismo por causa de las consecuencias del pecado. Pero siempre Dios ha tenido su pueblo, tanto los santos del Antiguo Testamento como los santos del Nuevo Testamento. La humanidad, Dios la divide de 3 maneras: Israel, las naciones gentiles y la iglesia. Israel y las naciones gentiles, cuando se tornan a Dios, al Eterno, son parte del pueblo de Dios, de la congregación de Dios, o de la eclesía, o de la iglesia. Una persona que es judía deja de ser judía en el punto de vista, no deja de ser judía descendiente de Abraham, pero que el ser judío ya para Dios no cuenta. Lo que cuenta, lo que tiene validez es que seamos uno en Cristo Jesús. Sea judío, sea griego, sea gentil, sea mujer, sea hombre. En Cristo Jesús no hay clases sociales, no hay estatus. Todos en Él somos una sola persona. Bien, yo quisiera darle un repaso de la primera lección para los que no estuvieron con nosotros en la primera clase. Comenzamos la clase hablando de que
el pueblo de Dios tuvo tres grandes opresores en el pasado. Primeramente, en el libro de Éxodo, nosotros estudiamos la historia de cómo el pueblo de Israel, cuando Jacob entró con sus hijos, en un periodo de 400 años se multiplica en una gran nación. Ellos estuvieron oprimidos por el déspota, por el faraón. Dios comisiona a Moisés para usarle como instrumento para sacarlo de esa esclavitud. Luego, ellos fueron oprimidos por Asiria en el año 722, eso yo voy a hablar en breve, y también por el imperio babilónico, los 70 años de cautiverio, la cautividad babilónica. Entonces, Dios, a través del tiempo, promete restaurar a su pueblo, promete restaurar. Ya le he hablado de la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Usted como creyente, como hija de Dios, como hijo de Dios, usted está en un proceso de una completa restauración. Desde el momento que el Señor salvó su vida por el poder del Evangelio, ahí comienza la restauración. Según pasa el tiempo, nosotros hemos de reflejar más y más el carácter, la naturaleza de Jesucristo a pasar el tiempo. A veces nosotros nos desanimamos porque no vemos que eso está pasando. Mas, sin embargo, si usted es una genuina sierva del Señor, eso está ocurriendo aunque usted no vea nada. Aquí en la tierra, esa imagen en su totalidad no va a ser restaurada. No obstante, al partir de esta tierra o cuando suene la trompeta final, seremos todos transformados. En ese momento, después de la tumba y después de retorno de Cristo por su pueblo, la imagen del Señor será completamente plasmada en su totalidad en cada uno de nosotros. Ahora, cuando hablamos de la restauración, ¿qué significa restauración? Restaurar es tomar algo y volverlo a su gloria original. Dios siempre le hablaba a Israel de esa restauración. Es decir, el pueblo de Israel había pecado a través de todo el tiempo. Dios le enviaba profetas. Tórnate, Israel, de tus pecados. Vuélvete a mí. Regresa a mis mandamientos, estatutos y decretos. La finalidad del Señor era que Israel regresase a ser el pueblo que Dios quería que fuese. En torno al pueblo de Dios, yo pregunto, ¿cómo usted ve al pueblo de Dios en todo el globo terráqueo? ¿Cómo usted ve la iglesia? No solamente la iglesia local donde usted persevera, sino cómo usted ve la iglesia en un enfoque global, en una cosmovisión. Bueno, la iglesia está en gran decadencia espiritual. La iglesia en su mayoría no está andando en los mandamientos, estatutos y ordenanzas del Señor. Pero Dios siempre tiene su remanente. Dios siempre continúa la obra de la restauración. Entonces, cuando hablamos de restauración y los libros de restauración, ahí lo dice, los libros de restauración. Por ejemplo, tenemos ahí que vamos a tener 15 clases. Algunas serán más extensas. Entonces, ¿qué significa esos libros de restauración? Estamos hablando de Crónica, Esther, Nehemías y otros. Porque en esos libros del Antiguo Testamento, son los libros donde se expresa con más claridad la restauración que Dios quiere darle a su pueblo. Dios, por ejemplo, envió a Nehemías para restaurar los muros. Luego viene y restauraron el altar. Luego viene Esdras, el escriba, y restaura la palabra. Lee el libro de la ley por aproximadamente 4 horas.
Entonces, la manera que Dios opera, la manera que Dios trata en torno a la restauración, repito, restaurar es volver aquello a su primera gloria. Por ejemplo, usted ve una casa en un lugar y está completamente las ventanas todas destruidas y le ponen tablones y mucha basura por todas partes. Pero viene alguien, una persona que sepa de construcción, la compra y ve el potencial de restaurar esa casa a la gloria que tenía cuando esa casa fue edificada. Se contratan personas, ingenieros, arquitectos, y el hombre si quiere hacer algunos cambios, o la mujer, y viene y de repente usted ve un equipo grande de hombres, grúas, camiones, etcétera. Un movimiento continuo, comienza a romper las ventanas, a quitar el techo, todo aquello que ha sido destruido, y comienza una obra de restauración. Usted pasa, digamos, semanalmente y usted se queda maravillado cómo usted ve gradualmente cómo se va transformando esa casa. Quizá deja de ir un mes por ese lugar y de repente se encuentra que la casa está completamente restaurada. Esa casa que había sido construida con esa gloria, con esa belleza, con esos jardines, ahora regresó a su estado original por una restauración. Yo espero que de esa manera usted me pueda entender. Nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo en la faz de la tierra, necesita urgentemente ser restaurado. Muchos de nosotros, por ejemplo, en el caso mío, yo tuve que salir de 2 congregaciones. La primera, que duré 15 años, porque al pasar el tiempo me pude observar que las cosas no iban en pos de la palabra. Mucho legalismo y misticismo en esa congregación. Luego el Señor me llevó a otra congregación donde ejercí el pastorado por 5 años. Antes de la Iglesia del Cuerpo de Cristo, yo fui pastor en otra congregación. Entonces allí noté que había intereses creados y mi corazón se entristeció al yo ver eso y yo di mi éxodo. Entonces, yo necesitaba ser restaurado. En ese sentido, yo necesitaba ver las cosas como Dios las pinta. Entonces, en la primera clase, estudiamos cuál fue el motivo por el cual el pueblo de Dios fue llevado al cautiverio. Tanto por los asirios y también por Babilonia. Dijimos que Israel confió en su hermosura, Ezequiel 16:15. Mas confiaste en tu hermosura, después que te saqué de Egipto, después que creciste, después que eras una bella doncella, fuiste, te prostituiste, te olvidaste de mí y confiaste en tu hermosura y era insaciable. Ezequiel 16:28. Que Israel se tornó insaciable era que continuaba pecando, y por ende necesitaba ser sancionada, castigada y necesitaba ser completamente restaurada. Porque Dios ama a su pueblo y Dios sanciona a su pueblo cuando su pueblo persiste en pecar. Por lo tanto, esta parte, 2 de Crónicas 36, Dios usa un calificativo bien fuerte. Le dice, por lo tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Antes no quiso oír. La llamó ramera. Entonces, Dios la castigó por medio de los asirios, en la división de reino. Yo entraré ahora en esta clase segunda, estaré en eso. Y dice en Isaías 51, volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. ¿Cuándo es que regresan? Cuando Dios lo castiga, cuando ellos se arrepienten, cuando ellos comienzan a buscar a Dios, cuando ellos retornan a la palabra, entonces ese pueblo va en pos de una restauración. Querido hermano,
El que tenga oído para oír, que pueda escuchar estas palabras. La iglesia de Cristo en toda la faz de la tierra necesita ser restaurada. Personas que pertenecen a iglesias donde no se está predicando a Cristo, donde se predica prosperidad, donde se predica otro tipo de mensaje, esa iglesia necesita ser restaurada. Yo le di mi testimonio, que tuvo que salir de 2 congregaciones, una 15 años y otra, y siendo pastor, escuche, siendo pastor de esa iglesia, con otro equipo de pastor, yo renuncié a esa congregación. Y luego el Señor me llamó. Dios te bendiga, hermana Raquel, bendiciones. Y luego Dios me envió a comenzar a colaborar con Él para que esta iglesia llamada la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en Nueva York, pudiésemos nosotros congregarnos como congregación sin estar unidos con todo el respeto y el amor, se lo digo a usted, sin estar yo unido a un concilio o a una denominación. Ahora, una vez Dios nos concientiza, como en el caso mío, que yo no podía permanecer en esa congregación porque el Señor no estaba siendo honrado. Escuche, por favor, no significa que esa iglesia esté perfecta porque ninguno lo es. Pero cuando la iglesia o el líder persiste en ir por otro camino, por otro laberinto, por otra ruta, tiene otras ideas y no que Cristo sea glorificado, que la iglesia sea edificada, que el pueblo de Dios reciba la palabra y se va por otro lado, entonces uno no puede permanecer ahí. Bien, cierro ese paréntesis y en el día de hoy tendré una segunda clase que se llama Una casa dividida, ese es el tema. El tema de hoy es una casa dividida. Una casa dividida no puede permanecer, dice nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema, una casa dividida. Y estaremos escudriñando, explicando algunos pasajes de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento y también algunos en el Nuevo Testamento. Una casa dividida. Jesucristo dijo que una casa dividida no puede permanecer. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando usamos la expresión una casa dividida? Permíteme explicárselo de la siguiente manera. Llegó un momento, porque todo primeramente para entender las cosas, cuando usted lee la Biblia y la abre, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, usted comienza a leer algo, si usted no ve el trasfondo histórico de eso que usted está leyendo, usted no va a entender. Para yo poder explicarle esto de una casa dividida, yo tengo que acudir a los eventos históricos y se lo voy a narrar en algunos minutos. Dios siempre, desde que Dios escogió a Israel en el cautiverio allá en Egipto, Dios tenía como meta formar un pueblo exclusivo, un pueblo privilegiado, un pueblo bendecido por Él, llamado por Él, para que Israel fuese luz y testimonio a todas las naciones del mundo. Ese fue el fin. No por ser ellos mejores. Los judíos no son mejores que otro pueblo. Lo único que Dios, en su misericordia, optó por escoger a un pueblo pequeño. Nota que pequeño es Israel territorialmente. A un pueblo que no tenía ningún significado, que no era una potencia mundial. Y Dios cogió a Israel llamando de Ur de los Caldeos a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham, Dios le promete a Abraham que iba a tener un hijo. Y dice: tú te bendeciré y serán bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se pregunta: ¿cómo puedo esto ser? Yo soy un hombre viejo ya, más de 75 años. Sara era estéril. Y lógicamente, racionalmente, esto es imposible para él. Recuerde que es Dios que habla.
el Dios que hizo, que llamó a la existencia, Dios habló y galaxias aparecen en el firmamento. Dijo Dios, dijo Dios. El dijo Dios es su palabra, es un decreto, es una orden. Dios habla y crea. Dios habla y ejecuta. Dios habla, quita reyes, pone reyes, por la autoridad de su palabra. Dios es soberano. Para Él absolutamente no hay nada imposible. Entonces, Abraham engendra finalmente, después de 16 años, tuvo Ismael, tuvo Isaac. Isaac tiene a Jacob. Jacob tiene 12 hijos, y una hija también, y de esos 12 hijos se forman las 12 tribus de Israel. Sí, las 12 tribus de Israel se multiplican y Dios lo adopta como nación, se casa con Israel, la toma como esposa y hay un documento que se firma cuando dos personas se casan, ¿no es cierto? Bueno, Dios le dio en el monte Sinaí, les dio los mandamientos, los 10 mandamientos, estatutos y decretos. Con el dedo de Dios fue escrito, ese era el documento. La toma como esposa. Prontamente Israel se prostituye. Prontamente Israel va y detrás de todo árbol frondoso fornica. Peca contra Dios. Los amantes de Israel son los dioses falsos, la idolatría. Todo lo que toma el lugar de Dios en nuestras vidas es un diosecito, es algo idolátrico. Tener idolatría no significa solamente tener un muñeco, una estatua. Cuando yo como hijo de Dios pongo las cosas que están en mi entorno y Dios no es el número uno en mi vida, ya yo estoy desviándome del camino. Yo bendiga a la hermana Elizabeth. Ahora, pasa el tiempo donde la conquista de Josué, conquistan la tierra, entran a la tierra, todo va bien, las promesas que Dios le hizo, que le iba a dar esa tierra. Llegó un momento en 1 Samuel cuando el pueblo, los líderes, los ancianos, vienen a Samuel y le dicen, mira Samuel, ya tú estás viejo y tus hijos no andan en tus caminos. En otras palabras, tú te vas a morir, tus hijos no andan en tus caminos, nosotros necesitamos guianza. Y le dicen, constituyen un rey que vaya en pos de nosotros. Y luego, mire, aquí está el pecado de Israel, como tienen las demás naciones. ¿Usted está escuchando? Ellos dijeron, nosotros queremos un rey como tienen las demás naciones. Pero Israel no fue llamada a ser como las demás naciones. La iglesia no somos llamados a ser igual que el mundo. Tener la meta del mundo, la cosmovisión mundana. No. El pueblo es un pueblo peculiar, un pueblo santo, un pueblo que va en pos del Señor solamente. Y entonces Dios se indignó. Samuel es triste. Va a orar a Dios y Dios le dice a Samuel, mira, haz lo que el pueblo dice porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Ya sabemos la historia. El primer rey de Israel fue Saúl. Saúl, 40 años. Qué fracaso. Desobediente, rebelde. 40 años. Luego Dios levantó a David. 40 años. Hubo avance. Él cometió errores. Era un guerrero. Conquistó tierra. Derramó mucha sangre. David tuvo a Salomón. Y con Salomón tenemos nosotros lo que es llamado el Reino Unido. Pero usted está tomando nota de esto. El Reino Unido. El Reino Unido. Tenemos aquí el Reino del Norte y el Reino del Sur. Samaria, la capital. Y tenemos nosotros a Judá. Pero en esos momentos era un solo reino. Las 12 tribus cohabitaban juntos en ese reino. Pero ¿qué pasó?
que por cuanto Salomón se desvió del camino, se volvió idólatra, las mujeres tornaron el corazón de Salomón, Dios castiga a Salomón y viene lo que es conocido una casa dividida o la división del reino. Llega un profeta, para que usted entienda, seguramente usted lo ha leído, un profeta que tiene un manto nuevo y viene y se encuentra con Jeroboam y le dice, el profeta coge el manto nuevo y lo divide en 12 pedazos. Divide. Y le da 10 pedazos a Jeroboam y los otros 2 a Roboam. ¿Qué significa? 10 tribus estarían en el norte y 2 tribus estarían en el sur. Usted lo ve ahí. Los 2 reinos, el reino del norte y la capital, esa flecha roja, la capital viene siendo Israel. 212 años. Luego tenemos aquí 10 tribus. 10 tribus. Samaria, la capital. Entonces, Jeroboam no quería, porque el templo y la adoración se hacía en el reino del sur. Aquí. El reino del sur. Entonces, ¿sabe lo que hizo él? Para que estas 10 tribus no descendiesen aquí, al reino del sur, a adorar, él levantó 2 ídolos en Betel y en Dan, y puso becerros, y puso sacerdotes falsos, para que ellos no fuesen acá. Entonces ahora tenemos el reino del norte con 10 tribus, el reino del sur con 2 tribus. Es decir, Judá, reino del sur, Israel, reino del norte. Por eso es que si usted entiende esto que yo le estoy explicando, la Biblia, usted va a entender muchas cosas en la Biblia. Porque entonces cuando usted lee, por ejemplo, usted abre su Biblia en Primera de Crónica, y entonces dice, más Israel hizo esto, esto y lo otro. Dice, si el reino fue dividido, se está hablando a las 10 tribus. Este reino fue dividido en el año 722, cuando Asiria vino y atacó, invadió al reino del norte y se llevó la gente más importante, se llevó miles y miles y miles y lo esparció hasta el día de hoy. Por eso que usted ve que en el mundo hay personas que son descendientes directas de Israel. Por ejemplo, en España, para dar un ejemplo, en España hay personas, se puede comprobar que esas personas que salieron de aquí, a través del tiempo, fueron a parar a España. Y así hay miles de personas, millones que son descendientes directamente de ellos. Pero eso es un tema muy interesante. Entonces, 2 tribus. Las tribus. Ahora, es importante destacar esto, que el reino del norte, que fue sacado de ahí, esas 10 tribus nunca regresaron. Escuche bien, nunca regresaron. Y están esparcidas en los 4 puntos cardinales de la tierra. Por ejemplo, cuando usted lee Ezequiel 37 y ve un valle de huesos secos, dice que estaban esparcidos en todas partes. Es una profecía que trata de cómo Dios va a restaurar y va a traer de nuevo a Israel. Ustedes recuerdan que Israel no fue nación. Desde ese momento, Israel cayó en manos de los gentiles. ¿Y qué pasó en el año 1948? 1967 se declaró en la Guerra de los 6 días Israel como un pueblo. Comenzaron a regresar judíos de todas partes del mundo. Entre ellos, naturalmente, aquellos descendientes de las 10 tribus del reino del norte. Es un tema sumamente interesante. Y los otros, ahora, los del reino del sur, ellos también fueron llevados cautivos por Babilonia,
por Babilonia, en el año 586, ellos sí regresaron. Y todo lo que usted ve hoy allá son básicamente descendientes de esos que permanecieron ahí. Ahora bien, sigo ahora con esto acá. Yo quiero que se ubique conmigo en la Biblia, aquí al libro de Oseas, capítulo 13, para que usted vea lo que Dios le dice a su pueblo, aquí en Oseas, en el capítulo 13, dice, versículo 11, le pregunta, le dice, mira lo que Dios le dice, mira lo que Dios le dice a Israel cuando el reino estaba unido. Perdón, cuando Israel quiso que estableciese un rey. Lea conmigo, por favor. Dice, te perdiste, oh Israel, estoy en Oseas 13:9, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipe? ¿Dónde están? Eso fue un pecado muy grande. ¿Sabe por qué? Es como, esto se asemeja a cuando una mujer tiene a un hombre que es fiel, que la ama, que la sostiene, que la cuida. Y esa mujer quita sus ojos de su marido que es fiel y va y se prostituye con un hombre, no con uno, con múltiples hombres, como hizo Israel, y peca contra ella. El corazón del Señor está completamente quebrantado. O sea, nosotros a veces Dios es un ser emocional. Dios es una persona. Hermano, y dígame usted, cuando Dios, después que Dios hizo todas esas cosas para su pueblo y su pueblo se prostituye y se va, yo pienso que es más doloroso que los sentimientos, las emociones que siente un hombre cuando su mujer es infiel y se va por ahí a adulterar con otros hombres. Ahora, dice, versículo 11, te di rey en mi furor. Escucha eso, te di rey en mi furor. ¿A quién se refiere? A Saúl. Estoy indignado, tengo furor porque tú me has despreciado a mí. Piense por un momento, ¿por qué hay tantas falsas denominaciones? ¿No será parte del juicio de Dios? O sea, Dios ha establecido que su pueblo sea guiado por su palabra y por su espíritu. Dios ha establecido y le ha dado hombres, siervos, pastores rectos. Pero hay una pila de charlatanes que su corazón está lleno de rapiña, de avaricia, que lo que quiere es dinero. Esta persona donde yo estaba, que yo dije que yo salí, yo lo oí decir en un mensaje, Dios quiere que yo sea millonario. Dios quiere bueno, así mismo ella es millonario, a costillas del pueblo, tristemente. Oh, millonario, oh sí, millonario con el dinero de otro, claro. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Entonces uno no puede seguir en un lugar donde Dios no es honrado, donde el dinero es lo principal. Ahora, Dios le dio un rey en su furor. Dice, y te lo quité en mi ira. Te lo di, me enfureciste porque pediste rey. Pediste rey. A Saúl te di en mi ira y te lo quité en mi furor. Se lo quitó luego y le dio a David. Y luego David tuvo el Salomón. Y ahí estaba, como dije, el reino unido. Y luego vino la división, la casa, una casa dividida. Entonces, vamos ahora, para entender esto de una casa dividida, vamos aquí ahora al Nuevo Testamento. Toma tu Biblia, por favor, y ubícate conmigo en Marcos, en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Yo quiero que lean conmigo este versículo. Capítulo 3 dice lo siguiente. Este versículo tiene que ver cuando le dijeron a Jesús que él echa demonio por Belcebú. Entonces,
Esos fueron los escribas que le dijeron eso. Por el príncipe de los demonios. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Oiga esto. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Entonces, una casa dividida. Eso explica cómo se debilitó Israel. Eso explica, eso tiene grandes ramificaciones. Cuando una iglesia, la iglesia está fragmentada en más de 45,000 denominaciones en el mundo. Escuche lo que dije, 45,000 denominaciones. Es una casa fragmentada, dividida. Pero el verdadero pueblo de Dios es un pueblo unido. Déme hacer una salvedad. Alguien puede preguntar, entonces, hermano Juan, ¿usted cree que Dios no está con esas 45,000 denominaciones? Claro que sí. Dios está en medio de muchas de esas congregaciones, pero está dividida. Porque esas iglesias no van en pos de Dios. Es el líder, la persona principal es el líder. ¿Cómo es que, por ejemplo, usted ve una iglesia y dice que ese pastor es pastor de 40,000 personas? ¿Eso es bíblico? Eso no es así, porque yo no lo veo en el Nuevo Testamento. Aún Moisés, cuando él quería ser el único, venía todo el mundo, oye, busca gente que te ayude, busca 70 ancianos. Mire la iglesia, Dios establece pastores, plural, pastores, diáconos, diaconisas, colaboradores, siervos, siervas, para que todos juntos, guiados por la palabra, y digamos, pastores, no son perfectos los pastores. La persona, la oveja más necesitada en la iglesia del cuerpo de Cristo soy yo. Yo soy la persona más necesitada ahí. La persona más necesitada. Porque soy un continuo blanco de Satanás. Satanás usa por todas partes, usa personas para perturbar a uno. Hermano, la gente más cercana de uno son los primeros que el diablo usa para perturbar la mente y el corazón de uno. Y a veces uno quiere tirar la toalla. Pero hay que permanecer. Entonces, una casa dividida. Ahí en 1 Samuel, capítulo 8, ellos le dicen, constitúyenos un rey. Y luego dice, en eso está en 1 Samuel 8:5, constitúyenos un rey. Y le dice, como tienen las demás naciones. Reitero, el pueblo de Dios no es como las demás naciones. La iglesia no puede ser como las demás naciones. El pueblo de Dios ha de ser un pueblo particular, una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Entonces, encontramos, tristemente, una casa dividida que no puede permanecer. Una casa dividida no puede permanecer. Entonces, aquí, Dios le dice cuál es el problema. Aquí en Jeremías, si me acompaña en Jeremías capítulo 2, Biblia a mano todo el mundo, porque todos tenemos que comprobarlo con la palabra. Jeremías capítulo 2, mira lo que Dios le dice a su pueblo y a nosotros por medio de boca del profeta Jeremías. Capítulo 2, versículo 13. Dios le habla de la apostasía de Israel. Y él le dice, en versículo, clama y al oído de Jerusalén diré, así dice Jehová, dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Eso fue cuando lo sacó de Egipto. Era joven, ¿verdad? Del amor de tu desposorio. ¿Te entiendes? Yo le expliqué que Dios se casa con Israel. Del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, ¿lo ves? En tierra no sembrada. Iba en pos de mí la columna de fuego. Dios hablaba desde primero del monte Sinaí y luego del tabernáculo de reunión. Y oía la voz de Dios por medio de Moisés. Ella iba, como por ejemplo cuando dos personas se casan al principio, tomado de la mano, muy contento, ¿verdad? Santo era Israel a Jehová,
primicia de sus nuevos frutos. Todo lo que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Recuerdan, cada vez que querían atacar a Israel en el desierto, yo venía y lo defendía. Y luego le dice en Jeremías 2:5, le dice Dios, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? En vez de decir eso, ¿qué hicieron? Dios continúa en el versículo 7. Y os introdujo en tierra de abundancia para que comiesen su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminaste mi tierra e hiciste abominación en mi heredad. Es decir, idolatraron, pecaron delante de la presencia de Dios. Y los sacerdotes no dijeron, los mismos sacerdotes se corrompen. ¿Dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Mire eso, hermano, los sacerdotes se corrompen. Oiga bien, los tres grupos que Dios usaba para guiar a su pueblo se corrompieron. Número uno, los sacerdotes. Número dos, los pastores. Y número tres, los profetas. Es decir, que toda guianza estaba corrupta. ¿Qué tal de hoy? ¿Qué tal de hoy? ¿No hay por ahí un montón de falsos pastores, dique profetas, dique apóstoles y aún dique mujeres llamándose apóstolas? Pura mentira, pura mentira. Y el pueblo lo recibe. La Biblia no enseña eso y ellos van en pos de ellos. Es lo mismo, hermano. Por ende, no solamente Israel necesita ser restaurado. No solamente Israel necesita oír palabra de Dios. La iglesia, en los 4 puntos cardinales de la tierra, necesita oír palabra de Dios. Versículo 9. Por tanto, contenderé aún con vosotros. Eso es Dios hablándole. Dijo Jehová. Y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha atracado su gloria por lo que no aprovecha. Qué triste, ¿verdad? Como una mujer que le es infiel a su hombre. Tiene un hombre que ama a esa mujer, provee, que le ha dado hijos, todo está bien, y esa mujer carece de entendimiento, y puede ser un hombre también, el infiel, pero tú usando la metáfora bíblica. Entonces se va en pos de sus amantes, así hizo Israel. Hoy día el pueblo de Dios está contaminado, no todos. Un manto de infidelidad espiritual arropa el campamento de los santos, la iglesia, definitivamente. Por ende, la iglesia, no solamente Israel necesita ser restaurada, la iglesia, donde tú te congregas, si no se predica la palabra, si se habla solamente de dinero y de diezmo y a dinero y proyecto, si prospera el líder y tú no prosperas, algo anda mal, pero muy mal. Entonces, aquí viene el versículo que yo quiero ya, que es el versículo 13, toma nota de ello. Porque 2 males ha hecho mi pueblo, 2 males. Hay muchos, miren los 2. Número 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. Fuente de agua viva. Pero no se quedaron neutral. El segundo mal fue, cavaron para sí, cisternas rotas que no retienen agua. O sea, una cisterna rota
cae la lluvia y está supuesto a llenarse, pero está agrietada en la parte de abajo y el agua se desaparece. Hace un contraste Dios aquí. Yo soy la fuente de vida. Cristo lo dijo que Él es el agua de vida, lo mismo. Y ellos se rebelan contra Dios, cavando cisternas rotas. ¿Cuáles son las cisternas rotas? Los dioses falsos, los falsos maridos. La iglesia de hoy también cava cisternas rotas. Se va en pos de falsos evangelios. Se va en pos, por ejemplo, de estos falsos. Hay muchos. Un Maldonado, un Cash Luna, un Benijín, el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro se va. El hombre falla. El hombre es polvo. Nosotros solamente somos colaboradores del Señor. Solamente hay un solo Señor, amados míos. Es un solo Señor. Los hombres no son los señores de la iglesia. Algunos pastores se adueñan de la iglesia con astucia, como este pastor, y lloro por él, pero me da pena ver la prepotencia, y Dios se lo advirtió a él. No busque para ti gloria, sino sírveme con integridad. Y ahora está con un pavo real, millonario, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Cuando se desobedece a Dios, Dios te da lo que tú quieres y te quita lo que necesitas. Escuchen bien. Cuando uno se rebela contra Dios y persiste, Dios te da lo que tu perverso corazón quiere y te quita la fuente de agua viva. Y está engañado, buscando satisfacción en cosas efímeras, en cosas que no tienen valor. Dios bendiga el pastor Ignacio. 2 males cometiste contra mí, Jeremías 2:13. Me dejaste de mí, oh Israel, y cavaste para ti cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, me dejas a mí, el que te llamó, el que te salvó, el que te sacó del cautiverio egipcio, el que te dio profeta, te dio reyes, te dio sacerdote. Dejaste la Torá o mi ley, mis mandamientos, y fuiste en pos de dioses falsos. Y viene el juicio, y viene la división de la casa, y viene la división del reino que les acabo de explicar. Si se conectó un poquito tarde, pues revise todo el video, porque hay mucha explicación para que puedan entender el tema de hoy, que es una casa dividida. Ok. Una casa dividida, vamos a verlo primeramente horizontalmente, pero vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Porque algunos hermanos creen que Dios tiene, yo siempre digo esto, que Dios tiene 2 pueblos. Israel en el Antiguo Testamento, Jehová, cabeza de Israel. Y la iglesia en el Nuevo Testamento, en Cristo la cabeza, como si fuesen dioses, 2 propósitos. Eso no es así. Lea la Biblia en su contexto. Lea la Biblia en su contexto. Y usted va a ver que solamente siempre ha sido un pueblo. El pueblo del Antiguo Testamento es simplemente una transición al Nuevo Testamento por el Nuevo Pacto, por ese mismo pueblo. Ese mismo pueblo. Cristo no vino a fundar el cristianismo. Yo sé que se habla mucho del cristianismo. ¿Dónde dice que Cristo vino a fundar el cristianismo? O que Pablo es el fundador del cristianismo. Eso es mentira. Eso es mentira. Es un solo pueblo. Es un solo pueblo. Me gusta más, a mí personalmente, como maestro de la palabra, me gusta más la palabra congregación que la palabra iglesia. Si usted estudia la historia de la palabra iglesia, usted se va a sorprender de lo que hay ahí. Estudie la historia de iglesia, estudie, vaya allá. Lo va a conectar hasta con la iglesia católica, muchas cosas. Congregación sería una palabra más bíblica. Y eso se prueba cuando Esteban estaba siendo apedreado. Y antes de morir, él dice, habla de este fue Moisés que estuvo con la congregación de Israel. Y esa palabra congregación que usa Esteban en Hechos 7 se traduce al griego eclesía o iglesia. ¿Usted me está entendiendo? Él habla de congregación y se refiere a Israel. Y él ahora está en el Nuevo Testamento y dice lo mismo. Bueno, el que tenga oído y discernimiento lo va a entender. Bien, continuemos. Aquí en 1 Corintios capítulo 1,
Pasa tu Biblia, pasa tu página. 1 Corintios capítulo 1 dice lo siguiente. Versículo 11. Mira a ver si en el Nuevo Testamento no había una casa dividida. Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Yo. Eso en el Nuevo Testamento no es lo mismo. No es el mismo corazón perverso del hombre que hace lo mismo. Entonces Pablo hace esta pregunta. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Acaso Dios está dividido? ¿Acaso Dios tiene un pueblo llamado Israel en el Antiguo Testamento y un pueblo llamado Iglesia en el Nuevo Testamento? Esas son ideas de hombre. Es más, la expresión Antiguo y Nuevo Testamento. Esos son términos que el hombre le pone a la Biblia. La página más peligrosa está la que dice Nuevo Testamento. En el medio de la Biblia, Nuevo Testamento. Como que esto es nuevo y lo otro es viejo. No sé cuánto me entienden. Aquello es viejo y esto es nuevo. Estamos en la gracia. Porque lo del Antiguo Testamento, eso es ley. Así es así la cosa. Eso tampoco es así. Porque no hay gracia sin ley y no hay ley sin gracia. No hay gracia sin ley y no hay ley sin gracia. Aún la palabra ley la malinterpretan. Le dan un sabor legalista, imponente. Use la concordancia Strong y busque la palabra ley y le va a decir instrucción, enseñanza. Eso es lo que significa ley. No es algo arbitrario, la ley que me impone, que me aplasta. Esas son ideas, interpretaciones cerradas. Ahora bien, dice, ¿acaso está Cristo dividido? Porque ¿fue Pablo crucificado por vosotros o habéis bautizado en el nombre de Pablo? Ustedes, Pablo está diciendo una casa dividida. Dios bendiga, hermana Silvia. Una casa dividida. Los santos del Nuevo Testamento ya estaban divididos. ¿Qué pasa hoy, familia? No está la casa dividida. Escuche esto. Uno dice, yo soy bautista. Yo soy pentecostal. Yo soy reformado. Oh. Habla mucho de Calvino, de Zwinglio, de Lutero. Yo soy presbiteriano. Yo soy carismático. Pablo le diría, ¿acaso Lutero, Calvino, Zwinglio, Wesley, el otro y el otro murió por ustedes? Es exactamente lo mismo. Le acabo de decir que hay 45,000 denominaciones. Y cada mes yo creo que aparece una nueva. Segunda de Crónicas capítulo 10. Vamos a Segunda de Crónicas capítulo 10. Porque como una sola palabra en el Antiguo Testamento, yo se lo pongo. Usted ve que siempre cuando enseño no me quedo solamente en una parte, es una sola palabra. El hombre tiene muchas palabras, el hombre tiene mucha teología. Dios tiene una palabra diáfana, clara, directa, contundente. Ahora, pasando de, entre comillas, Nuevo Testamento, vamos ahora a Segunda de Crónicas y vamos allá al capítulo 10. Segunda de Crónicas, capítulo 10. Déjame ver aquí el pasaje. Capítulo 10, versículo 19. Dice, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Así se apartó Israel de la casa de David, o el reino del sur,
Judá. Así se apartó, se fragmentó. Entonces, esto es algo que hay que meditar claramente. Entonces, ¿cómo se apartó? Bueno, ya le digo, hubo esa división de reino. Luego, en segunda de Reyes, capítulo 17, usted toma nota de ello. Segunda de Reyes, capítulo 17, del 1 al 23. No tengo el tiempo para leer todo eso. Usted tome nota o vuelva a ver el video. La caída de Israel, es decir, Samaria o el reino del norte. La caída cayó cuando, en el año 722, cuando los asirios, debemos ver acá, ahí está, cuando la casa de dividió, reino del norte, y Samaria, la capital, reino del norte, y el reino del sur. Cuando menciono Samaria, ¿por qué era que se llamaba la mujer samaritana? Porque la mujer samaritana era una mezcla de judíos con una nación pagana. Seguramente la mujer samaritana se casó, o sus padres más bien, era una mezcla de judíos y algún pueblo gentil. Por eso no se llevaban, ellos no se llevaban el reino del norte y el reino del sur. Porque el reino del norte se hicieron enemigos del reino del sur y eran hermanos. Porque todos eran descendientes de Jacob. Entonces, ¿qué pasa? En Segunda de Reyes, capítulo 25, vemos nosotros la caída de Benjamín o de Judá, el reino del sur y la capital de Jerusalén. Capital del reino del norte, Samaria. Capital del reino del sur, Jerusalén. Ellos venían a adorar ¿a dónde? Al reino del sur. Ahí era que estaba el templo y todo. Y eso explica por qué Jeroboam puso 2 becerros en Dan y en Betel, para que lo de reino del norte, donde él era rey, no descendiesen al reino del sur a adorar. Entonces estaban divididos. Jerusalén seguía el verdadero sacerdocio, pero el reino del norte era idolátrico. Y por eso, porque se envolvieron en idolatría, Dios envía, como lo había prometido por profeta hace siglos, envía a los asirios, los toman en cautivo y fueron esparcidos. ¿Sabe cuántos años han sido esparcidos ya? 2700 años. 2700 años que el reino del norte ha estado esparcido. Y claro, en el año 1947, época moderna, en el año 1967, creo que la guerra de 6 días, que el pueblo de Israel peleó contra sus enemigos. Y mira que todavía hasta el día de hoy, cuánto conflicto el pueblo de Israel ha pasado. ¿Sabe por qué? Porque se apartaron de los mandamientos de Dios. Hay consecuencias. A veces los creyentes, los que quieren formar sus propias denominaciones, como un kiosco, como alguien que pone una pulpería, un colmadito, ellos ponen, por ejemplo, yo conozco un montón de pastores que ni saben enseñar la palabra, y ellos cogen una cuanta silla, un basement, y se ponen, y ellos instituyen a 3 mujeres, 4 hombres, y ya una iglesia. No hay norma, ellos hacen lo que ellos quieran. Ellos hacen lo que ellos quieran, ¿entiendes? Así está el pueblo de Dios. De una manera idolátrica. Entonces, en el año 586 antes de Cristo, 586 antes de Cristo, ¿qué aconteció entonces? Que ellos, el reino del sur, el reino del norte fue llevado en cautiverio primero en el año 722.
y el reino del sur, tal como Dios les dijo, entraron el reino del sur 70 años solamente de cautiverio. Yo creo que usted entienda eso. El reino del sur, las dos tribus de abajo, ellos regresaron hasta el día de hoy. 70 años de castigo y luego ellos fueron restaurados. Yo voy a estudiar eso con más detalle para que usted, cuando usted lea la Biblia y usted ve que si dice Israel o Judá, está hablando de el reino del norte o el reino del sur. Y ya en su mente sabe que esa profecía fue porque ellos están en cautiverio esparcido entre las naciones. Usted tiene más sentido. A mí personalmente me ha ayudado mucho, me da sentido de dirección para navegar el río escritural, las escrituras. Miren lo que pasó. Le voy a leer para concluir cómo fue el reino del sur llevado en cautivo. Estoy en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 17. Oído acá. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. ¿Lo ves? Todo lo llevó a Babilonia. Eso fue los 70 años de cautiverio que Dios le dijo por boca del profeta Jeremías, que eran 70 años de castigo. Y quemaron la casa de Dios. Mira lo que hizo Nabucodonosor y sus soldados. Rompieron el muro de Jerusalén. Eso explica por qué Nehemías regresa a restaurar los muros. Y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Eso habla en las 70 semanas de Daniel. Oiga esto, aquí viene la clave. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Dónde está eso? Jeremías 25 y Jeremías 29. Ahí dice lo que está aquí confirmando. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que, escuche, los 70 años fueron cumplidos. Más claro no puede ser. Dios dijo que eran 70, cuando los 70 se cumplieron, Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y espíritu de Zorobabel, y él dio un edicto, Ciro dio un edicto, capítulo 1 de Esdras, del 1 al 4, que toda persona, o sea que, mire cómo Dios obra. Él no tenía que hacer eso, porque él le conviene que eso esté cautivo haciendo su trabajo gratis, sino que el Espíritu de Dios, como Dios dijo que eran 70 años, y Dios lo que dice lo cumple, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios movió el corazón de un pagano llamado Ciro, y dijo, mire, las puertas están abiertas. Si usted quiere regresar a Jerusalén, regresen. Entonces ahí comenzaron a regresar 50,000, luego 50,000, etc. Y ellos comenzaron a restaurar los muros. Y era un remanente que iba a regresar. Aquí déjame leer esto para que usted vea lo que yo quiero decir. Versículo 22. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas. Oiga esto. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Oiga eso. ¿Por qué esto pasa? Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito y por todo el reino. Mire el edicto del rey. Y ese edicto del rey fue movido por el despertar del Espíritu de Dios. Lo que significa que quien está dando ese edicto es Dios mismo por boca de Ciro. Es decir, un Ciro a quien Dios le despierta el Espíritu da un edicto, pero que ese edicto viene por boca de Dios. Mira lo que dice. Así dice Ciro, rey de los persas. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, reino del sur. Quien hay entre vosotros, de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Bendito sea el Señor. Qué cosa tan extraordinaria.
un rey pagano, Dios le mueve su espíritu y dice, Dios me ha dicho a mí, oiga esto, que edifique la casa. Claro, él literalmente, porque está en persa, él le dice que vayan. Y esos que fueron son los que comienzan y construyan la casa del Señor. Que Dios sea glorificado. Hermano, por favor, comparte el contenido de esta clase. Muy importante. Y nos encontraremos mañana a esta misma hora. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por la oportunidad que me ha concedido de dar esta clase. Te pido que en el nombre de Cristo, tú, Padre, le añada tu bendición a tu palabra. Es tu palabra, no es la mía. Algo que se dijo que no vaya a edificar, simplemente bórralo de nuestra mente. Solamente queremos que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Un abrazo muy fuerte de todo corazón a todos por estar acá. Comparte su contenido en sus grupos. Si a un hermano usted cree que necesita restauración, envíele el video. Únase a la clase, únase al grupo. Ayúdeme a compartir el contenido con otro. Hermano, que Dios le bendiga rica y abundantemente. Mantengámonos en oración. Mantengámonos en la palabra. Un abrazo en el nombre de Jesús. Amén.